Bueno, Sergio, un gusto poder compartir este encuentro con vos, ¿no? Nosotros nos ha tocado el destino protagonizar varios episodios judiciales que han sido trascendentes en la historia del país. A mí el juicio de las juntas militares en los comienzos de la recuperación democrática y luego a vos el juicio de la Escuela de Mecánica de la Armada. Y me parece que ambos procesos tienen una determinada línea de continuidad. Sí, Ricardo, un gusto. La verdad, compartir con vos para mí es un honor. Sí, efectivamente, yo creo que a riesgo de caer en algún tipo de simplificación, creo que Argentina elige la justicia o el sistema judicial como un mecanismo para afrontar lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Y si trazamos un hilo conductor, vamos a encontrar una serie de episodios como las madres reclamando juicio y castigo, las leyes, la ley de autoamnistía, su anulación, los juicios de la década del 80, las leyes de obediencia debida y punto final del 86-87, las, los indultos, y finalmente la anulación de las leyes de amnistía y la reapertura de los juicios en el año 2003. No, sin duda, sin duda. La Argentina ha sido un ejemplo mundial en ese paradigma de memoria, verdad y justicia, ¿no? Y por cierto, los comienzos también fueron difíciles porque gran parte de la sociedad creía que en la Argentina no había ocurrido nada, estaba segmentado y por supuesto las víctimas querían justicia, los familiares, quienes tenían sus más afectos, más sentidos desaparecidos, obviamente reclamaban justicia. Por eso, bueno, yo creo que el juicio de la Junta fue una sumatoria de determinadas circunstancias favorables que se fueron dando, pero pudieron no haberse dado, ¿no? Yo creo que a esa decisión de una gran audacia, de una gran intuición de Alfonsín de promover el enjuiciamiento a los máximos responsables, pero después el Congreso le sumó la posibilidad de que el Tribunal Civil se abocara al conocimiento de la causa, después la labor de la CONADEP, que fue sencillamente extraordinaria, y este proceso que fue produciendo también una inquietud militar cada vez más creciente, hasta que en el año 1987, yo creo que en aquel momento, a mí no me gustó, pero con el tiempo lo fui entendiendo, el Congreso, el gobierno, el Congreso tuvieron que volver a la estrategia inicial a través de la ley de obediencia debida, es decir, que el juzgamiento queda limitado nada más que a los máximos responsables y a los mandos superiores, porque ellos quedaron también procesados hasta los indultos de la época de Menem. Y esto se pudo reabrir y, por cierto, yo creo que estuvo muy bien la posibilidad de cerrar con justicia esa etapa, ¿no? Y ahí te tocó la causa de la ESMA. Claro, eh, una causa que estaba cerrada. De hecho, es interesante como anécdota que cuando la causa la sortean, porque es una causa que yo la recibo en el juzgado por sorteo, eh, tenía su última hoja, la hoja estaba sucia, estaba de archivo, de un depósito, estaba guardada en los archivos. Y nosotros le pusimos una primera hoja, que es la hoja formal de intervención inicial del juzgado, donde se le avisa a las partes quién es el nuevo juez y demás. Y era una hoja blanca, nueva, limpia. Y hay un contraste interesante entre esa hoja vieja, escondida, que esa causa había estado escondida muchos años, y una hoja nueva que marcaba una reapertura y un nuevo comienzo. Porque en definitiva, ESMA no hubiese, o ESMA, la causa que yo investigué, no hubiese sido posible si no hubiese existido el juicio a la Junta. Es decir, esto es una continuidad, hay un proceso de continuidad institucional muy importante por parte del Poder Judicial. Porque en definitiva, ese Poder Judicial es el Poder Judicial de la democracia y que le da una respuesta desde el valor, desde un valor que es el valor justicia,
a algo que había ocurrido en nuestro país y que, bueno, en distintos contextos nosotros debimos enfrentar, ¿no? Decime una cosa, la que vos reabrís es la causa que se había iniciado con nosotros. Claro, la 14 o 17. Bueno, vos sabés que, a ver, nosotros fuimos adquiriendo determinado expertise después del juicio de la Junta, en el de Camps posteriormente, y después en el de la ESMA y en el Cuerpo 1. Y curiosamente el de la ESMA, nosotros habíamos llamado a audiencia para el lunes siguiente posterior al levantamiento de Semana Santa. Es decir, cuando se levanta Rico, nosotros teníamos audiencia citada para el lunes siguiente. Y por cierto, en aquel momento los defensores habían interpuesto algún recurso ante la Corte y la Corte nos pidió el expediente ese mismo lunes. No hubo audiencias, el tema se fue a la Corte y la Corte lo retuvo hasta que dictó, obviamente, cuando convalidó la ley de obediencia debida. Nos volvió el expediente ya nos volvió el expediente con habiéndose pronunciado ya la Corte sobre la obediencia debida. Y nos tocó a nosotros aplicarla haciendo reserva de opinión, pues diciendo, bueno, si ya la Corte lo resolvió, no tiene sentido cuestionar si esto es constitucional o no, y obviamente ahí se clausuró la causa, salvo creo para los oficiales superiores, ¿no? Los oficiales con capacidad decisoria, eso quedaron sometidos a proceso. Quedó abierto porque las leyes de amnistía lo establecieron en el caso de sustracción de menores Claro. y en el caso de robo de bienes. En el caso de ESMA ocurrían ambos delitos, entonces la causa siempre estuvo activa, digamos, en algún punto. Claro. Lo que pasa es que tramitaba por separado. El cuerpo principal, que tenía alrededor de 26 cuerpos, era una causa importante ya hasta en ese momento, la investigación. Después, por supuesto, después la causa creció en volumen y en problemáticas y demás. Era la continuación del trabajo que habían hecho ustedes. Y me da la sensación de que no hay un orden preestablecido, por las temáticas, porque veo de todo. Si no hubiera habido el levantamiento ese de Rico, ESMA hubiera terminado en 1987, porque nosotros esa audiencia la pensábamos hacer entre abril y agosto, eso es lo que habíamos planificado. Por supuesto, eso hubiera sido un ESMA muy rudimentario, es decir, si bien teníamos varios oficiales en prisión preventiva rigurosa, bueno, no tuvo después el desarrollo y la riqueza completa de los hechos que se hizo ulteriormente, ¿no? Que vos pudiste hacer vos ulteriormente. Se hubiera terminado de modo más tosco, pero hubiera terminado en ese año, ¿no? Claro, porque con la reapertura, una de las tantas discusiones jurídicas que hubo era la ley aplicable. Y se usó el código procesal, que Claro. termina siendo un valor, porque en definitiva es el mismo procedimiento que para cualquier otra causa, pero se usó en ESMA con sus particularidades. Claro, porque ahí ya no se podía hacer con el Código de Justicia Militar. Claro. Así que hubo, digamos, una cantidad de situaciones que hicieron que la causa fuera una causa compleja, digamos, o se complejizara de algún punto, porque hubo muchos imputados, porque las víctimas se presentaron y fueron querellantes, porque el código lo permitía. Es decir, hay una cantidad de situaciones de contexto histórico y de contexto jurídico que cambiaron entre los dos momentos, y eso le fue agregando desafíos que en ambos casos no son otra cosa que continuar ese sendero desconocido que habían empezado ustedes y que lo fueron construyendo al andar. A medida que fueron caminando y después, bueno, nosotros en el juzgado seguimos caminando ese sendero que lo construyeron ustedes. Claro, como la impronta de los años 80 era poder hacer los juicios lo más rápido posible, porque era perceptible de que el malestar militar iba creciendo. Alfonsín tuvo 3 alzamientos militares, ¿no? En consecuencia, la idea nuestra era poder avanzar lo más rápido, porque no sabíamos qué iba a pasar después, ¿no?
Y yo creo que ESMA nosotros le instruimos muy rápido, creo que fueron 2 o 3 meses nomás, porque teníamos que fijar los hechos, es decir, circunscribir los hechos que íbamos a imputar a los oficiales que teníamos, con lo cual la cantidad de sucesos que nosotros imputamos fue muchísimo más chica que la que después pudiste hacer vos. Claro, porque además a nosotros nos obligaba el código a investigar todos los hechos Sí, claro, claro. que fueron apareciendo. Después fueron surgiendo un montón de hechos, la causa empezó a tener un volumen físico muy grande. Enorme, aparte. Yo me fui del juzgado a la Suprema Corte de Buenos Aires en mayo del 19 y tenía 1.200 cuerpos la causa. Reales. Con 36. Se arrancó con- sí. Y claro, pero se fue tomando volumen precisamente por esto, porque hubo que investigar todos los hechos, todos los imputados, y eso hizo que generara que la causa, bueno, fue una causa, hubo varios juicios orales, ESMA 1, 2, 3, 4, 5, es decir, hubo, digamos, una causa que adquirió mucho volumen con posterioridad, digamos, ¿no? Porque ¿La cambiaron. tuya después se fue subdividiendo en 5 etapas? Claro, porque una de las decisiones que había que tomar era que como había que investigar todo lo que había ocurrido y no se podía elegir una, digamos, alguna situación o dejar de lado alguna situación porque el código no lo permitía, investigamos por año. Primero se investigó el 76, después se investigó el 77 y así. Entonces eso fue, digamos, fueron elevándose parcialmente, siempre en fotocopia, la causa original jamás salió del juzgado. Y en el medio fue una de las primeras causas que se digitalizó, porque llegó un momento que tenía un volumen tal que era difícil de administrar. Lo que pasa es que, bueno, hay como un contexto histórico distinto en el que nosotros trabajamos con computadoras, por ejemplo, y digitalizamos con índices digitales. Entonces nos permitió trabajar Si vos fíjate, los primeros cuerpos están con máquina con manual. máquina de escribir. Exactamente, exactamente. Yo me acuerdo que yo era pinche en un juzgado federal y yo recuerdo que a la tarde, cuando había silencio en tribunales, se escuchaban las máquinas de escribir de todas las personas que estaban trabajando en el juicio, que estaban pasando las audiencias y estaban transcribiendo las actas, y bueno, y era un ruido de muchísima gente, que era un ruido muy común en esa época, a nosotros nos llamaba la atención, hoy sería, hoy es un anacronismo, pero en su momento todo el mundo trabajaba y trabajaba sobre madera, con lo cual el ruido era muchísimo peor. Era una cosa muy, era inédita y fue muy, digamos, uno adquiere el valor, yo desde afuera, cuando lográs perspectiva y mirás el trabajo que se hizo, que era un trabajo hecho cuando nadie lo había hecho, es decir, ese trabajo, uno tiene el oficio de haber sido juez, pero en definitiva era algo totalmente novedoso. Uno siempre trabajó con jurisprudencia, con doctrina y con legislación preestablecida y conocida y estudiada, y sin embargo de pronto hubo que enfrentar una problemática absolutamente compleja, creo que ninguno de nosotros que está formado académica y profesionalmente pudo estar preparado. Sí, claro. ¿Y qué hacer? Viaje alrededor del mundo. Mirá, viaje alrededor del mundo a bordo de la fragata real. ¿Cómo se pronuncia esto? La Bordeaux, Bordeaux. Y la Urque Étoile, 1766, 1777, 1769. Increíble. ¿Sí? Así que las elevaciones fueron por año. Fueron por años, y después también ESMA tenía algunos hechos particulares que se investigaban por separado, como caso, por ejemplo, los casos del vuelo de la muerte o la llamada masacre de la iglesia de Santa Cruz, claro, o el caso de Dagmar Hagelin. Hay algunos casos que venían, esto ya venía así, venían por separado, venían corriendo por cuerda, digamos, como se dice en tribunales, pero se investigaban paralelamente y eso no se cambió, se mantuvo, con lo cual había varias causas que eran satélites, el robo robo de bienes, eran todas causas que corrían, digamos. Claro, que se fueron abriendo. En distintos momentos, en su momento se abrió después de los delitos sexuales,
Es decir, empezaron a surgir cosas a partir de las declaraciones y de las pruebas que se aportaron. Claro, Aparecieron una cantidad de cosas que hasta ese momento no se conocían. Entonces abrieron. las violaciones, a nosotros en el juicio no tuvimos muchas violaciones. Pese a que yo creo que a casi todas las mujeres las violaban. Yo creo que luego se ha demostrado que esto fue una práctica, la violación. Pero nosotros en el juicio no nos apareció, yo creo que sustancialmente por el pudor de las víctimas. No era fácil en aquel momento, en una audiencia oral y pública, en un proceso que concitaba toda la atención en ese momento del público, bueno, confesar o contar, mejor dicho, haber sido víctima de un delito sexual. Pero después aparecieron y aparecieron después Sí, cuando muchas de las víctimas pudieron empezar a expresar esto, ¿no? sí, sí. También es cierto que era en un ámbito más cerrado, que era el juzgado, y no todas lo han hecho. Hay muchas que se reservaron, el código prevé la posibilidad de no impulsar la acción, Sí, claro, por la y, naturaleza de la acción. y muchas han decidido que no, y otras han decidido que sí, se fue adelante la investigación, y es una investigación que corrió, digamos, por separado y reservada, en todo caso. De hecho, tanto las apelaciones como eventuales apelaciones ante el tribunal oral y los juicios propiamente dichos, digamos, todos realizados con la reserva que se mantiene desde esa época, ¿no? Sí, y sobre todo cómo se pueden incorporando después más información y más evidencia. A mí me llamó mucho la atención un hijo mío, mi hijo menor, que es director de cine, claro, que firmó ese documental Traslado, que son los vuelos de la muerte, y ahí me llamó la atención cómo se pudo reconstruir desde que se recuperó uno de los aviones y tenían ahí ese cuaderno, no sé qué llevan, de esa bitácora con todas las anotaciones, se pudo reconstruir incluso el momento de los vuelos de la muerte de las monjas y de algunas de las víctimas de la iglesia de Santa Cruz, que está hecha con fecha establecida y todo. Eso me sorprendió muchísimo, ¿no? O que, por ejemplo, yo no sabía de que la cantidad de vuelos de la muerte que eran desde Campo de Mayo. Eso yo lo ignoraba, de que esto también era una práctica habitual por parte del ejército, ¿no? Sí, es cierto. Y eso es una cosa relativamente nueva que se conoció después, igual que los vuelos son como una segunda etapa, porque la primera eran personas arrojadas al río, simplemente, y estaban muertas, y al estar muertas flotaban, y empezaron a aparecer los cuerpos en Sí, las claro, en Uruguay, corrientes, en Santa en Uruguay, Teresita, claro. exactamente, donde terminaban las corrientes del río. Esto empezó a generar problemas, ruido, noticias periodísticas, inquietudes estatales, gubernamentales, etcétera, y después se pasó a este mecanismo que eran los traslados, en definitiva, una palabra traída de la época nazi, y se las adormecía y se las tiraba vivas con estos aviones que tienen poca velocidad, entonces el cuerpo, digamos, puede caer y puede no morirse por el impacto, y las personas morían ahogadas y se hundían, porque el cuerpo se le llenaba de agua, digamos, los espacios aéreos del cuerpo, los pulmones se llenaban de agua, entonces la persona se hundía y moría ahogada. Esta es la dinámica de los vuelos, es decir, es como un proceso, digamos, que fue mutando también en el tiempo, y esto nosotros lo conocimos al transitar la causa, digamos, al principio no se conocía. Es más, la mayoría de las cosas no se conocían. Fue surgiendo a partir de muchas declaraciones. Hubo gente que no había declarado nunca porque no se animó, porque no pudo, porque vivía en otro país. Entonces, eso le dio también volumen de información a la causa y nos permitió cruzar una cantidad de datos, y por eso la causa después terminó teniendo el volumen que tuvo, ¿no? Fue una investigación y es todavía, pues, una causa que todavía está abierta y está en curso y está en proceso, hay hechos que todavía no se conocen, imputados que no están identificados, es decir, Ah, es una causa que todavía, pensás que queda sí, 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 mucho? todavía queda, es una causa que todavía está abierta, está viva, digamos, y hay
el tribunal oral también es algo que todavía está en investigación. Porque como uno está obligado por el 71 del Código Penal a investigar todos los hechos, hasta los que no hay nada más que algunos indicios de alguien que pasó por el centro clandestino o alguna referencia a algún imputado, hay muchos que están con seudónimos, entonces la Fiscalía, uno de los elementos que tiene que está trabajando, uno de los aspectos que trabaja, es la identificación, el vincular a una persona con un seudónimo. Todos trabajaban por un tema de seguridad personal con seudónimos. Bueno, Una pregunta, ¿los verdes fueron imputados? No. ¿O sí? ¿O algunos sí? sí, cuando fueron identificados, sí. Sí. Y hay algunos verdes que colaboraban también con con Tormentos o eran meros cuidadores. No, en principio había una división de tareas. En principio había una división de tareas como regla general. La regla general sería esa. Estaba muy marcado. La idea es que todos igual hicieran todo, porque era una forma también de asegurar impunidad. Sí, claro, claro, Pero, claro. pero había una división de tareas. Algunos eran carceleros, otros se vinculaban con la parte de los traslados, etcétera, etcétera. Había como Sí, hay algún tipo, distintas, sí. no responsabilidades, pero sí distintas obligaciones dentro del funcionamiento del centro clandestino. Sí. Escuchame, y Arlañán también. Arlañán fue secretario de superintendencia. Y yo fui secretario letrado, primero de Altave, estoy hablando del 73. Y después de Manganiello, que fue otro juez de la corte. ¡Wow! Sí. Así O sea que estuve. Bueno, sí, conozco en el pasillito, ahora creo que hay despachos. Ahí están los despachos de los ministros y otros despachitos enfrente. que son los de las secretarias privadas ahora. La realidad privada, bueno. Las características de los lugares de detención variaban según el arma. Por eso digo, ESMA es un caso específico, ¿no? No hay otro centro de detención que tiene las características que tuvo la ESMA. Y incluso según también la zona o la subzona, tampoco los de ejército tenían las mismas características, pero ninguno es como ESMA, ¿no? Y ESMA es un símbolo, si se quiere, incluso, ¿no? Por lo grande, por la ubicación, una ubicación totalmente urbana, Sí, en la que todo el mundo pasa por la puerta. Y bueno, finalmente UNESCO lo reconoció como Patrimonio Mundial de Memoria y además le aportó a todo este proceso que comenzó con vos, con todo el trabajo tuyo y de la Cámara y de los otros jueces, culmina, digamos, con un reconocimiento por la preservación también del lugar. sí, claro. Esto tiene un valor también, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, sí, enclavado ahí, bien dentro de Capital Federal, en la Avenida del Libertador, etcétera, ¿no? Y también sí por la gran cantidad de personas que pasaron por la ESMA. ¿Ustedes llegaron a calcular la cantidad? No, el número no se pudo precisar finalmente. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 Sí, 4.000, personas, 5.000, sí. más o menos. Pero es un número estimado. La verdad que el número exacto no se pudo establecer. Claro, porque en realidad están también los muertos, es decir, los que desaparecieron, los que asesinaron, y también muchos que pasaron que fueron liberados, Claro. Y de los que no hay registro. y de los Y, que no hay sí, registro. y tengo una pregunta. Cuando a la Cámara se conforma como tribunal Sí. y comienza la investigación, ¿cómo, cómo se reparten la tarea? Porque cuando uno es juez individual es más fácil porque es uno el único, digamos, y uno marca el destino del proceso, digamos. Pero aquí eran 6 jueces. ¿Cómo se repartieron el trabajo? ¿Cómo lo pensaron? Digamos, ¿cómo se imaginaron el juicio? Sería la primera pregunta. Y después, si eso que se imaginaron, después se vio en la realidad, si eso se concretó. Sí. A ver, la primera decisión cuando nos abocamos es qué ley aplicábamos.
si el Código de Barrio, el Código de Procedimientos en materia penal o el Código de Justicia Militar. Y decidimos, si íbamos por el Código de Barrio, bueno, no terminábamos más, porque era un procedimiento escrito, una instrucción que después te había que elevar a plenario. En cambio, por ejemplo, dijimos, bueno, el Código de Justicia Militar, que establecía reglas de un juicio en tiempo de guerra, porque era un juicio sumario en tiempo de guerra. Dijimos, bueno, vamos a dar, pero tener un juicio oral, y esto nos daba la posibilidad de que esto fuera mucho más rápido y transparente, es decir, que la prueba se rindiera. Entonces dijimos, bueno, juicio oral. Y después, cuando nosotros nos abocamos, ampliamos las indagatorias de los excomandantes. Y ahí advertimos de que algo nos hacía ruido, porque le decíamos, bueno, haber ordenado un sistema de captura, de secuestro, de tortura, bueno, pero nos faltaban hechos concretos. Le decíamos genéricamente, mencionamos algunos casos, algunos defensores nos pidieron la nulidad de esas indagatorias. ¿Qué le estás imputando? ¿Cuál es el hecho concreto? Entonces dijimos, tenemos que imputar hechos concretos. Entonces dijimos, bueno, juicio oral, y le decimos que la Fiscalía seleccione un grupo de casos representativos del resto, que le impute el secuestro de Juan, la tortura de María. Entonces le dijimos a la Fiscalía, bueno, seleccione e impútele. Entonces, después que la Corte convalidó el abocamiento, y esto fue en el mes de febrero, la Fiscalía tomó de los legajos de la CONADEP 700 casos que les imputamos a los excomandantes. Y ahí dijimos, bueno, vamos a la audiencia. Es decir, teníamos la prueba que teníamos, todos los expedientes agregados, etcétera, y después, bueno, a la audiencia, que la Fiscalía y las defensas, bueno, nos digan la prueba que quieren ventilar. Y fuimos a la audiencia así, ¿eh? Y la organización, lo que fue extraordinario fue cómo organizamos la audiencia. En primer lugar, lo hicimos, la agenda de testimonios era por centro de detención, para que no nos apareciera lo último, una prueba que respondiera a un caso al número 3 o al número 4. El centro de detención te da una comunidad de prueba. Y después, durante la audiencia, nosotros organizamos grupos de trabajo, y el que dirigía la audiencia se reunía la semana siguiente con esos grupos de trabajo e iba viendo qué estaba aprobado y qué no estaba aprobado. Borradores que luego circulaba con el resto de los jueces. Pero eso nos permitió que cuando terminamos la audiencia teníamos una base de qué podía estar probado o no. Y después la sentencia la armamos como un rompecabezas, en el cual nos dividimos las partes de la sentencia y cada uno fue escribiendo borradores de esas partes que nos lo cruzábamos, ¿no? Eso permitió que en un tiempo brevísimo, yo miro para atrás y digo, ¿cómo carajo hicimos? En un tiempo brevísimo pudiéramos tener la sentencia lista, ¿no? Después juntamos las piezas. Que sé yo, Torlasco y Andrés se ocuparon de lo que llamamos el colchón, que era la prueba de las órdenes. Otra que es la valoración de la prueba la hizo Arrañán. El negro Ledesma hizo la parte de antijudicidad, la parte de la guerra. Yo hice la parte de la autoría inmediata. Y Valerga la adecuación típica. Eso, que son borradores que después nos pasamos, ¿no? Y los hechitos, los hechos individuales, que eran mini sentencias, eso fuimos cruzando permanentemente borradores para ver que todos discutieran, bueno, qué estaba aprobado o no en cada caso. Y quedó un segmento de casos difíciles, como siempre ocurre, que eso sí, los discutimos entre los 6. Y el marco de un proceso oral inédito, era la primera vez que había un juicio oral de esta Yo no magnitud. he hecho ningún juicio oral, ninguno. 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 Y la publicidad, que era algo nuevo, en definitiva, porque el sistema era un sistema inquisitivo, es un sistema inquisitivo, y de pronto uno tiene que sentarse, ¿no?, en un tribunal y ante la gente, se grabó la audiencia, con lo cual digamos, los medios accedían al juicio. Era
Era todo un desafío y todo nuevo, marcar los límites, ¿no? También cuáles son los parámetros. Eso hoy es fácil de definir, Pero digamos, todo desde otro eso, lugar, sí, ¿no? claro, pero todo eso fue creación pretoriana. Es decir, fuimos dictando nosotros las reglas, preservando sin duda la garantía de defensa, pero no teníamos idea cómo incorporábamos la prueba, cómo se incorporaba por lectura, cómo se interrogaba a los testigos. Todas esas son y los miles de planteos que nos hacían la defensa todos los días con respecto a todas las incidencias que se hacían en el juicio, ¿no? Pero ahí nosotros arrancamos y la verdad no sabíamos qué iba a pasar, cómo lo íbamos a resolver todos estos problemas, ¿no? Por suerte salió bien. Yo tengo un libro arriba del escritorio Sí. que es cuando se cumplió el centenario, en el 75, Claro. editado por Anzoátegui. Exactamente. Bueno, mirá, Mirá vos. ahí hay un capítulo sobre la casación en ese libro que lo escribí junto a Julio Arriola. ¿Vos no lo conocés ni de Julio Arriola nada? Julio Arriola era secretario de letrado de Anzoátegui y después fue defensor isabelista, ¿no te acordás de Julio Arriola? Ah, mirá, ojo. Y ahí hay en el libro homenaje hay un capítulo de casación que lo escribimos nosotros. Wow. Me lo regalaron de ese libro cuando juré, no me Sí. acuerdo quién, el libro de época, el libro comprado, digamos, original. Sí. Así que muy interesante, es una corte con mucha historia, muchos. Pero ¿qué te parece?